Estamos celebrando, porque fue el 21 de agosto, el Día Internacional del Catequista, que por cierto fue junto con celebrando a San Pío X, ¿verdad? Y aquí la Iglesia costarricense y la coordinación de la catequesis aquí invitó a Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián en España, a que viniera a celebrar este día con todos los catequistas y con todos, en realidad, los católicos costarricenses. Y tenemos el gusto de tenerlo con nosotros. Así es que, bienvenido, Monseñor. Gracias por visitar a Telefides. Nosotros queríamos también contarle que para nosotros es un gusto tener siempre también su programa en nuestra programación A la Luz de la Fe, porque nosotros transmitimos junto con EWTN. Así es que creo que lo primero que podríamos pedirle, Monseñor, es que nos cuente quién es Monseñor José Ignacio Munilla. Bueno, pues yo lo primero que es un obispo de una ciudad que se llama San Sebastián, una diócesis que se llama San Sebastián, que está al norte de España, ya haciendo el límite con el mar Cantábrico y también con Francia. Somos vecinos ya de Francia, formamos parte de lo que se llama la zona vasca de España, el País Vasco. Tenemos muy cerca de nosotros el santuario de Lourdes de Francia, se va en 1 hora y media. Y quizás también otra cosa muy emblemática de nuestra diócesis es que es el lugar en el que nació San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, que es, bueno, pues todos somos conscientes del influjo tan grande que ha tenido en la vida de la Iglesia. Es el patrono de nuestra diócesis. También voy a decirles que yo he sido muy educado bajo la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, de sus ejercicios espirituales, de sus grandes intuiciones de vida espiritual, y que procuro, allá donde estoy, ese tesoro, pues darlo a conocer. Bueno, soy un obispo que quizás ha tenido una característica, porque cada uno en esta vida, Dios nos ha marcado un camino, ¿no? Y antes de ser obispo ya tenía presencia en medios de comunicación, a través especialmente de Radio María, y luego pues en redes sociales. Luego también WTN pues vino a San Sebastián y pasó allí un tiempo y se grabaron aquellos programas de A la Luz de la Fe. La verdad es que son cosas que uno en la vida no las ha pensado, no las ha programado. O sea, Dios marca el camino en la vida, ¿no? Y bueno, pues solo puedo darle gracias a Dios también de poder ser instrumento suyo, y decirles pues que me hice sacerdote con 24 añitos, 24 años, estuve 20 años de sacerdote en una parroquia allí en Zumárraga, con 44 años fue elegido obispo. Primero, muy joven, ¿no? Sí, con 40, sí, es que la vida la hemos exprimido mucho. Primero fui obispo 3 años y medio en una diócesis que se llama Palencia, y luego ya llevo 10 años ya de obispo en mi diócesis natal, en San Sebastián. Y continúo, continúo porque creo que no digo a pesar, sino que, aunque no sea habitual, pues con esa presencia de evangelización en los medios de comunicación, con la vida episcopal. Recuerdo la anécdota de que cuando fui llamado por el nuncio para pedirme pues ser obispo, pues recuerdo la anécdota de que en ese momento una de mis preguntas fue: oiga, yo debo de dejar de estar presente en la radio, etcétera, pues en Radio María especialmente estaba presente, ¿no?, explicando el catecismo. Y él me dijo: hombre, un obispo, entre los 3 ministerios de un obispo, ser sacerdote, profeta y rey, ese ministerio de profetismo, de predicación de la palabra de Dios, pues tiene que ejercerlo. ¿Y por qué no ejercerlo a través de los medios de comunicación? Y es así, bueno, pues pues él bendijo, ¿no?, que tuviese mi ministerio episcopal esa especificidad, ¿no? Y la verdad es que tengo que darle muchas gracias a Dios, ¿no?, pues porque también eso me permite tener un contacto más directo con nuestros fieles. Y además me doy cuenta que hay dos tipos de fieles: los que oyen a su pastor directamente y los que oyen hablar de su pastor a otros medios de comunicación, que eso es muy distinto. También. Porque obviamente hay una gran diferencia, ¿no?, entre la comunicación personal
a otras comunicaciones que muchas veces son distorsionadas, que ya sabemos que en España, especialmente en España, pues existen muchos ambientes anticlericales y la noticia que se da de la vida de la Iglesia suele estar muy sujeta a distorsión. Por eso el poder tener una comunicación directa con nuestros fieles es muy sanador. ¿Me permite esto que usted está hablando, esta conversación, de preguntarle algo que tenía pensado hacerlo más adelante? Los medios de comunicación en el proceso de evangelización de la Iglesia. En estos tiempos en que las tecnologías han avanzado tanto, ¿qué papel juegan distorsionador? Usted ahora lo dice, son dos, ¿verdad?, papeles, pero su opinión en realidad, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo la Iglesia debería utilizar los medios de comunicación para cumplir con su labor de evangelizador? A ver, el Evangelio es una gran noticia, y la noticia hay que comunicarla. Así es. La noticia hay que comunicarla. Luego es una obligación, o sea, ser cristiano es ser comunicador. Yo, visitando la Tierra Santa, les voy a decir que he descubierto un pasaje de la vida de Jesús que me ha hecho entender también lo que es la importancia de la comunicación. Cuando después de 30 años de vida oculta, el Señor sale a comunicar y a dar a conocer su mensaje, ¿a dónde sale de Nazaret, desde Nazaret? ¿En qué lugar elige él principalmente como el lugar en el que desarrolla su vida pública con especial intensidad? Resulta que es Cafarnaún. Cafarnaún es el lugar en el que uno ve los evangelios donde él desarrolla más su predicación, más sus milagros, y entonces uno se da cuenta que Cafarnaún en tiempos de Jesús era el lugar del encuentro con el mundo. Era el lugar en el que pues, no únicamente había una presencia de familias tradicionales judías, sino el que entraba todo el comercio desde Damasco, el lugar en que las legiones romanas tenían un puesto de seguridad para controlar. Era el lugar de paso, Cafarnaún, del encuentro entre el mundo judío y el mundo pagano. Entonces uno se da cuenta de que Jesús, su predicación la lleva a ese lugar fronterizo de encuentro con el mundo. Cuando vi aquello me acordé de las redes sociales, me acordé del mundo de la comunicación. Dije, es que este es el Cafarnaún de Jesús. Y bueno, pues obviamente, ¿no? A la hora de hacer ese discernimiento, porque es verdad que tenemos que discernir y pedir luz al Espíritu Santo para acertar, ¿no?, de qué modo hay que hacer las cosas. Yo creo que distingamos varias cosas. Yo igual distinguiría por lo menos cuatro aspectos. Por una parte, creo que la Iglesia necesita, por supuesto, presencia en los medios de comunicación, y necesitamos tener medios de comunicación específicamente, temáticamente religiosos, como es esta casa, y como son otros proyectos de evangelización, WTN, etcétera, en los que se hace una apuesta por una comunicación temática. También es importante que la Iglesia tenga medios propios de comunicación generalistas, no específicamente religiosos. Bueno, en España tenemos una radio que es Radio COPE, que es la segunda radio nacional. Radio Renascença también está en Portugal. Ahí, dentro de la comunicación de la vida de la Iglesia, hay algunas radios y televisiones generalistas, no exclusivamente religiosas, que también son importantes. Luego está la presencia, digamos, en redes sociales. Gracias a Dios, yo creo que la Iglesia no ha llegado tarde a Internet, ni a redes sociales. No hemos llegado tarde. Y puedo decirles que soy el obispo responsable en la Conferencia Episcopal Española de este apartado de las redes sociales dentro de la Comisión de Medios de Comunicación. Procuro acompañar la presencia, ¿no?, de la evangelización en las redes sociales. Tenemos encuentros y veo que en redes sociales la Iglesia tiene una presencia que además yo creo que es un ejemplo de comunión, de integrar los carismas, de sumar y no de restar, ¿no? Pero luego viene otro aspecto de la comunicación que es más delicado, que es el cómo comunicar y cómo hacernos presentes en los medios que son, digamos, no eclesiales, en los medios laicos, que son los grandes mass media, los grandes medios de comunicación. Y eso es un gran reto, porque también ahí hay que estar presente, ¿no? Y claro, ahí a uno no le dejan explicar el catecismo de la Iglesia Católica, para ser claros, ¿no? Ahí no se permite, ¿no?, ese género de expresión. Dentro de esos medios
hay algunos que son, vamos, sin emitir ningún juicio por mi parte, sino que es evidente, son marcadísimamente anticlericales y además muy beligerantemente anticlericales, hacen gala de ello. En España eso es muy notorio. Y bueno, creo que ante ellos obviamente también hay que hacer algo, porque a veces el ser capaz de vivir ese tipo de agresiones con mansedumbre, con paz, diciendo como el Señor dijo, ¿no? También en aquel momento: si he hablado mal, dime que he hablado mal, pero si no he hablado mal, ¿por qué me pegas? O sea, bueno, o sea, también a veces la respuesta en mansedumbre es una manera de evangelizar, para que el mundo vea también, ¿no? La forma en la que Jesús respondió cuando era agredido tenía mucho de evangelización. Y luego obviamente hay otros medios de comunicación que no son tan marcadamente anticlericales, pero que sí en los que, bueno, pues nos cuesta hacernos presente, porque son bastante desconocedores de lo que es el mensaje cristiano, y entonces pueden fácilmente hacerse eco de las noticias eclesiales de una manera distorsionada. Estar presente en esos medios, poder tener entrada en ellos, tener algunos católicos que tengan la vocación de estar presente en esos medios, es todo un arte. Es todo un arte, en el que también pues uno tiene que saber bandearse. A veces las relaciones personales son importantes en esos medios, Así es. Las relaciones personales. Por lo tanto, la Iglesia es comunicación de una buena noticia. La presencia en medios de comunicación es clave, pero estas distinciones que he hecho son muy importantes, porque en estas distinciones yo creo que todas ellas hay que integrarlas. La Iglesia no podría decir: voy a hacer una opción pues exclusivamente por este campo, por el de las redes sociales, excluyendo la radio. No, la radio es muy importante, o excluyendo la televisión, o con un canal meramente religioso temático. No, también se necesita un canal generalista para un tipo de familias, y también necesitamos una presencia en vida pública de medios laicos, de católicos que se hagan presentes en ello. Todo esto quiere decir que el Señor tiene deseos de llegar a todas las almas. El Señor tiene deseos de llegar a todas las almas. Entonces, la presencia de la Iglesia tiene que ser sinfónica, sinfónica, no solo tocando el violín, no solo tocando el trombón. Toda la orquesta. Toda la orquesta. Toda la orquesta es necesaria para que al final pues podamos anunciar al mundo que Dios le ama, que Dios nos ama profundamente, que hay esperanza, y para transmitir esta gran noticia, bueno, pues sí, la Iglesia reza por los medios de comunicación, invierte esfuerzos grandes en los medios de comunicación, y es consciente. Yo creo que tenemos una conciencia viva, ¿no?, de la importancia de esta apuesta. Muchas gracias de veras por esta explicación, porque nosotros estamos viviendo ahora, yo creo que en el mundo entero la Iglesia vive ataques muy fuertes en contra no solo de su mensaje, sino de sus sacerdotes y de sus fieles que son valientes y que están presentes siempre en la línea de la Iglesia. Y tenemos que entender que esos ataques vienen de diferentes lados y que debemos enfrentarlos, ¿verdad? Sí. Y que la Iglesia también nos tiene que tener y tiene una estrategia para enfrentar. Sí. Y hay que enfrentarlos. Hace unos días aquí, el 2 de agosto, uno de nuestros obispos muy valientemente dio un mensaje importante a todo el país, digo yo, a todos, evangelizando y marcando un camino, ¿verdad? Y creo que usted aquí nos lo explica técnicamente, diría yo, ¿verdad? Muy bien explicado de ese papel de la Iglesia. Pues sí, la verdad es que es un reto muy grande esa comunicación. Cuando un obispo tiene que verse ante una rueda de prensa, etcétera, les puedo a ustedes asegurar que pasa antes por una capilla, capilla, tiene un rato de oración. Yo he tenido, recuerdo en mi vida episcopal, ¿no?, de esos momentos en los que dice uno: Señor, pasas, te pones en presencia del Señor, eres consciente de la gran responsabilidad que vas a tener de estar sometido, ¿no?, a todo, pues unos teleobjetivos que van a juzgar, algunos como una lupa, las palabras que digas,
Y en esos momentos te encomiendas al Señor, pides la luz al Espíritu Santo, y puedo decir también que la Iglesia entera, como cuando Hechos de los Apóstoles no dice Pedro estaba en la cárcel y la Iglesia entera oraba por Pedro. Yo a veces también he tenido esa experiencia, ¿no? De que en momentos duros pues ves que el pueblo de Dios se toma en serio el orar por sus pastores y por esos grandes retos comunicativos que tenemos, ¿no? Pues no nos equivoquemos de enemigo, ¿eh? A ver, yo suelo decir esto mucho. Nuestro enemigo Satanás y sus ángeles, ¿no? Nuestro enemigo no es un medio de comunicación, nuestro enemigo no es un político. No, esto es muy importante y muy liberador, ¿eh? Y muy liberador. A mí por lo menos me libera mucho pensar esto. No me equivoco, no debo de equivocarme de enemigo. Nuestro enemigo es Satanás y es contra él, ¿no? Contra el que va nuestra estrategia. Y bueno, es posible que haya personas, ¿eh?, que las podamos percibir en un primer momento como beligerantes contra nosotros, pero tienen que ser amadas. Tenemos que ver con misericordia también las actitudes que puedan tener, porque no son ellos los digamos, ante quienes combatimos. La Iglesia es profundamente odiada por Satanás. La Iglesia es profundamente odiada por Satanás porque él sabe que es portadora de un mensaje de salvación, y a Satanás le encantaría, ¿no?, que la Iglesia se destruyese, que perdiese la capacidad, ¿no?, de transmitir su esperanza al mundo. Satanás se frota las manos, ¿no?, pues cuando consigue que en el seno de la Iglesia ocurra cualquier escándalo que pueda limitar la capacidad evangelizadora de la Iglesia. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. A ver, es que cuando pasan cosas, lo importante es ver desde la perspectiva sobrenatural qué está pasando. Está pasando que todo lo que acontece en esta vida es un eco de esa gran batalla de la que habla el Apocalipsis entre ese dragón y la mujer. Esa mujer que es imagen de María, es imagen también de la Iglesia. Y estos acontecimientos que acontecen aquí, no sé si somos suficientemente conscientes que son un eco de esa gran batalla. Sí, no, yo creo que no. De esa gran batalla. Y esa es la clave, esa es la clave desde la que tenemos que entender la historia. La teología de la historia es importante tenerla en cuenta. Si no, uno se puede perder fácilmente en un episodio sin tener en cuenta la teología de la historia que subyace detrás del hilo conductor de los acontecimientos. Muchas gracias, monseñor. Voy a ir una pregunta ya específica sobre lo de la catequesis de la Iglesia, la buena noticia de la Iglesia. ¿Cómo podemos todos decir que podemos ser catequistas? Sí. ¿O hay una vocación, hay un llamado específico de Dios hacia estas personas que ayudan a dar su mensaje y su buena noticia? Sí. Las dos cosas son verdad, ¿eh? O sea, es por una parte todo cristiano en sí, es catequista, porque la fe es un don que estamos llamados a compartir, gratis lo has recibido, dalo gratis, entonces estamos todos llamados, ¿no?, a tomar conciencia de nuestra corresponsabilidad en la transmisión de la fe. Pero es verdad que algunas personas sienten un llamado especial a decir, y bueno, y si formo parte de este ministerio, de esta encomienda, si entro en un equipo de catequistas y me formo especialmente. En esta visita a Costa Rica voy a decirles que me ha impresionado mucho el Encuentro Nacional de Catequistas en el que he participado, porque les voy a decir que no es tan fácil, en España mismo, por mucho que ustedes sean un país pequeño, en España no somos capaces de tener ese número tan grande de catequistas en un encuentro como el que vivimos el domingo pasado, ¿no? Me ha impresionado profundamente eso. Y quiero decir que eso, aunque también aquí soplen aires de secularización, pues me ha impresionado el hecho de que sean ustedes una iglesia viva en la que se ha cuidado tanto el ministerio catequético, porque la maravilla de la Iglesia es que es capaz de explicar los misterios de Dios a los sencillos y a los pequeños. Un elemento de discernimiento para ver cuando algo es católico es que se pueda decir, se pueda explicar. El Evangelio tiene la capacidad de ser
perfectamente adecuado en su lenguaje para un catedrático de filosofía que para un niño. ¿Cómo es posible que haya un lenguaje capaz de ser entendido por los más intelectuales y por los más sencillos? Eso solo lo hace la palabra de Dios. Eso es imposible que acontezca en ningún otro género de expresión, ¿no? Bueno, pues con la catequesis pasa lo mismo. La Iglesia tiene la capacidad de transmitir el lenguaje de la revelación en todos los niveles y de transmitir ese gran depósito pues a los matrimonios y a los profesores de religión y a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños. Esa capacidad catequética, maternal, pedagógica de la Iglesia, de hablar al lenguaje de quien está delante nuestro, eso forma parte de esas entrañas maternas que tiene la Iglesia, que como ama, al amar a una persona, se produce en nosotros una especie de transmutación que te adapta a la persona a la que te diriges, ¿eh? Esto es curioso. Cuando uno ama, se adapta. Por ejemplo, cuando uno tiene unos niños pequeños delante suyo, se ve haciendo cosas, se convierte en niño para comunicarse a los niños, y eso es un pequeño milagro, milagro de que Dios nos pone en sintonía de transmisión, de comunicación. Eso es un poco un catequista, ¿eh? Un catequista es recibir el lenguaje de la revelación y entrar, ¿no?, en esa dimensión con un niño, con un adolescente, con el que conecta, se sabe amado, y siente esa paternidad y maternidad de la Iglesia, que es capaz de comunicarle el mensaje revelado, ¿no? Eso es maravilloso, es maravilloso. Y bueno, y creo que lo habéis cuidado, que CENACAT especialmente, ¿no? Pues este organismo ha cuidado especialmente este ministerio catequético, y en España se dice esa expresión, me quito el sombrero, se dice, ¿no? Sí, me quito el sombrero, como ¿no? diciendo, me admira, ¿no? Me admira cómo habéis cuidado este aspecto. Tiene que tener un catequista, digamos, características específicas. Bueno, ¿O las va desarrollando? Se va desarrollando. Eso es una de las frases de San Agustín, que más suelo repetir yo, es que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Esa expresión de San Agustín es aplicable a muchos aspectos de la vida, ¿no? Y creo que también especialmente a este en concreto que estamos hablando, también a un obispo, ¿eh? Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Eso también pasa con todas las vocaciones. Cuando alguien es humilde y siente, ¿no?, una vocación, también se deja acompañar, y la Iglesia acompaña a quien ha recibido un ministerio. O, por ejemplo, estos días también he estado visitando a los seminaristas de Costa Rica, ¿no? Y les he aconsejado mucho que se dejen acompañar, que se dejen ayudar, que sean transparentes, ¿no? Que Dios pone una serie de medios formativos, ¿no? Pues lo mismo le diría a los catequistas, lo mismo les diría, ustedes, bueno, pues los medios que por cierto han demostrado que se dejan acompañar, porque que se haga un encuentro nacional de catequesis y que vengan desde sitios lejanos y pasen un día entero, pues eso, desde primera hora de la mañana hasta media tarde, en un encuentro, hombre, ahí hay mucha hambre y sed de Dios, hay mucho deseo de recibir, de receptividad, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene esa hambre y esa sed, pues obviamente el Señor ya le irá dando los dones para ir acertando en la forma, en los itinerarios, bueno, pues en las pedagogías. Porque lo importante, en mi opinión, es cuando San Juan Pablo II habló de cómo llevar adelante la nueva evangelización, él dijo que la nueva evangelización tenía que tener 3 características. Dijo, un renovado ardor; segundo, nuevas metodologías; y tercero, un nuevo lenguaje. Y lo dijo en este orden. Ojo, y el orden es muy importante, porque nosotros diríamos, lo primero es renovado ardor. No nos equivoquemos. O sea, la primera característica para ser un buen catequista, un buen transmisor, es estar enamorado, porque solo los enamorados se enamoran. Y entonces lo primero es, que vamos a buscar a alguien que sea pues un mago de la palabra en su expresión. Déjate de magos de la palabra, que hay muchos magos de la palabra que venden humo, no venden nada. No. Lo primero es estar enamorado. Y obviamente, un corazón enamorado tiende a ser muy creativo.
Un corazón enamorado está deseando cómo compartir ese tesoro que ha descubierto y piensa y dice, ¿cómo lo haré? ¿Cómo acertaré? Y se entera de que alguien tiene un método catequético que parece que le está viendo bien. Va allí, se entera, intenta recibirlo, ve cómo lo adapta. Porque está enamorado, busca métodos, porque está enamorado, matiza su lenguaje. Por eso, digámoslo claramente, ¿no? Aquí lo principal es nuestro amor al Señor, nuestro enamoramiento de su mensaje, para poder transmitirlo. Y esa catequesis, digamos, en el transcurso de la vida de un ser humano, ¿cómo debe ser? Porque tiene que ser continua, ¿verdad? Tendremos que, como iglesia, que dedicarnos a tomar esa catequesis, como dijo el Papa, ¿verdad? Que hay que salir a la calle, sí, hay que abrir las puertas de la iglesia, pero tanto niños, que es donde nosotros tal vez tenemos esa mentalidad cerradita de que ahí es donde se aprende el catecismo. Yo al menos me lo enseñaron de memoria, ¿verdad? Pero después, cuando adolescentes, cuando jóvenes, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo pasamos al adulto y al adulto mayor? Vamos a ver, en el proceso de transmisión de la fe se suelen distinguir dos cosas, que una es el primer anuncio, el anuncio querigmático, el anuncio del mensaje de la salvación, del posterior proceso catequético del desarrollo y de la explicación un poco ordenada del conjunto de la fe. No es bueno, el momento actual que vivimos, en el que se supone que amplios sectores de la sociedad se supone que son católicos, se supone, y vienen a la catequesis ya a recibir, ¿no?, pues un proceso catequético, y claro, uno podría suponer que el primer anuncio ya lo recibieron, pero es que hoy en día no se pueden dar por supuestas ninguna cosas. Hoy en día tenemos que comenzar sabiendo que esa persona que viene a recibir una catequesis, lo más probable es que el primer anuncio no lo ha recibido, o se cree que lo ha recibido, pero no lo ha recibido suficientemente, no ha tenido un primer encuentro con Jesucristo. Con lo cual, la experiencia demuestra que ese primer encuentro con Jesucristo no hay que darlo por supuesto. La prueba es que tantos católicos que se van y entran en sectas, etcétera. A ver, ¿por qué ocurre eso? Porque no ha tenido un primer encuentro con Cristo, porque es imposible haberse encontrado con Cristo y dejarlo. No llegó a tener un encuentro con Cristo, no lo tuvo. Tenía una adscripción, sociológica, era un católico sociológicamente, ¿no? Si me permite un pequeño ejemplo, que en una ocasión sí, claro, me pusieron este ejemplo y me pareció muy gráfico. El ejemplo es el siguiente, ¿no? En el mundo anglosajón pues existe ese deporte de la cacería del zorro, ¿no? Y bueno, pues todos sabemos lo que es la cacería del zorro, cuando el zorro es liberado y se tarda unos segundos, un minuto en soltar la jauría de los perros para que vayan detrás de ese zorro, y entonces comienza la persecución. Y toda la jauría al unísono corren, ladran, saltan, atraviesan el río, saltan el seto, la cacería se alarga y al final se van descolgando, según el cansancio hace mella, se van descolgando muchos perros de la cacería y son muy pocos los que alcanzan al zorro, son 2, son 3, ¿no? Entonces, bueno, pues viene un poco como, digamos, la enseñanza de este ejemplo. ¿Por qué estos 2 o 3 perros, no, son los que han alcanzado al zorro? Porque estaban mejor entrenados, porque eran más jóvenes, porque habían sido mejor alimentados, ¿no? Entonces, digamos que la enseñanza de esta pequeña historia va por otro lado. Dicen, no, porque estos 2 o 3 perros son justo los que habían visto al zorro cuando le soltaron. Todos los demás no habían visto nada. Todos los demás corrían porque veían correr, ladraban porque escuchaban ladrar, saltaban porque saltaban los demás, pero claro, se va prolongando la jauría, la cacería, se van cansando y le dice uno a otro, oye, que me estoy cansando, ¿tú has visto algo? Pues yo tampoco he visto nada, pues nos descolgamos ya, ¿no? Y es que al final, este pequeño relato, ¿qué es lo que quiere ilustrar? Quiere ilustrar que en la vivencia de la vida cristiana, para poder perseverar, hay que haber tenido un encuentro personal con Cristo, haber visto al Señor en el sentido de una experiencia interior de encuentro personal con Él.
De lo contrario, difícilmente perseveraremos. Uno se introduce en un itinerario de una vida larga en el que haces la catequesis, haces la comunión, luego te apuntas a la confirmación. A ver, lo más probable es que en todo ese proceso no vas a perseverar, porque la perseverancia exige un sacrificio grande, de no ser que hayas tenido una experiencia de encuentro con el Señor. Entonces perseverarás, porque tú has visto al Señor. Y entonces, digamos que yo esto creo que forma parte de nuestro tiempo. Tenemos que intercalar el anuncio querigmático del anuncio de los procesos catequéticos. Hay que intercalar las dos cosas. Y el anuncio querigmático no se hace una vez en la vida, sino que los encuentros con el Señor se van reiterando. Y eso sí, luego hay que formarse, hay que dar razón de nuestra fe, hay que explicitarlo, hay que tener un crecimiento ordenado, ¿no? En ese sentido, tenemos la inmensa suerte de ser hijos de un catecismo publicado por San Juan Pablo II en el año 91, si no me equivoco, que es el catecismo más desarrollado de la fe que jamás ha existido en la historia de la Iglesia Católica, dado a luz en un momento de máximo relativismo en el mundo. Y entonces la Iglesia, en pleno relativismo, es capaz de publicar un catecismo con una profundidad en la fe que solamente el Espíritu Santo puede hacer ese milagro, ¿no? Entonces, ese catecismo, ese gran tesoro, bueno, aquí viene ahora la maternidad de la Iglesia para decir de qué maneras se lo explico, se lo entrego a los niños, de qué manera se lo entrego a los adolescentes, y también voy a decir que por primera vez en la historia, ese catecismo mayor, porque también el nivel medio cultural de la población, pues es muy, muy superior al que era en siglos anteriores, obviamente, que mucha población era analfabeta, etcétera. Podemos tener acceso directo a ese catecismo, al catecismo mayor, incluso sin necesidad de esos catecismos menores, que ya son una fórmula pedagógica en los que la Iglesia transmite pues a otros sectores, ¿no? Pero, por ejemplo, pues el esfuerzo que se hace, ¿no? Yo he tenido esa gran suerte, ¿no?, de haber podido explicar el catecismo de la Iglesia Católica en su versión de catecismo mayor. Creo que hoy en día es perfectamente posible que todos los católicos tengamos en nuestra casa la Biblia y el catecismo como dos libros claves, y que tengamos acceso directo a la palabra de Dios en la Biblia, no solo cuando me la leen en una celebración, sino que yo sepa acceder directamente a la Biblia y sepa buscar las citas y sepa buscar los libros, y que tenga también la capacidad de acceder directamente al catecismo y sepa utilizar sus índices y sepa buscar los temas concretos, ¿no? Creo que son dos libros a los que en nuestra educación a lo largo del tiempo tenemos que ser educados en cómo acceder directamente a esas fuentes, ¿no?, a esas fuentes de la revelación y del depósito de la fe enseñada por la Iglesia. Lamentablemente el tiempo se nos acorta, pero yo quisiera tal vez que usted nos explicara un poco el mensaje del día que les dio a los catequistas el domingo pasado. Porque creo que es también un mensaje para todos, el público que nos ve a nosotros, para todos los católicos y los no católicos. Bueno, tuvo dos partes, ¿no? Tuvo dos momentos. El primer momento fue sobre el primer anuncio, ¿no?, ese primer anuncio querigmático, en el que yo insistí sobre las grandes intuiciones en las que debemos de subrayar en la transmisión de la fe. Por ejemplo, el hambre y sed de Dios con el que Dios nos ha creado. Por ejemplo, la importancia de tener conciencia de la creaturalidad, de que supone que yo he sido creado por Dios. Por ejemplo, la importancia de tener conciencia de que como hemos sido redimidos por Jesucristo, ¿no? Nuestro corazón no es de quien lo ha roto, el corazón es de quien lo ha reparado, es de Jesús. Por ejemplo, la importancia de entender que el Espíritu Santo es santificador y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a discernir cuáles son los caminos de Dios hacia la santidad, etcétera, ¿no? En esa primera charla yo subrayé especialmente las grandes intuiciones en esa transmisión de la fe a los jóvenes y a las nuevas generaciones. Y en la segunda parte desarrollé
pues lo que se llama el influjo de la cultura de la muerte, en nuestro, fruto de lo que es la ideología de género en nuestro tiempo, y intenté de una manera, pues también, y desde la experiencia de España, que creo que por desgracia en esto venimos con bastante experiencia, cuál ha sido el itinerario de esa cultura de la muerte. Con bastante detalle intenté explicar también lo que es el aborto, lo que son los argumentos que se utilizan para defender el aborto como un signo de libertad. Intenté también ver cuáles deben ser nuestros argumentos principales para desmontar, ¿no?, esos falsos argumentos. Hablé también de la eutanasia, de cómo la reivindicación de la eutanasia está pasando a ser también en este momento en España, ¿no?, uno de los elementos emblemáticos del nuevo momento político. Bueno, de cuál es la agenda, digamos, la agenda de la cultura de la muerte, ¿no? Bueno, como puede usted comprobar, la verdad es que el encuentro tuvo la capacidad de conjugar los grandes principios catequéticos con ser también capaces de responder a la crisis actual, del pensamiento contemporáneo, que fundamentalmente es una crisis antropológica, porque en este momento el hombre tiene una crisis de no saber ni quién soy, ni quién es el hombre, ¿no? ¿Quién soy yo? De responder a esa pregunta. Vivimos como en una especie de pinza de la desesperanza. Es curioso que se reivindica el aborto y la eutanasia, que es una pinza, pero cuando el hombre no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, entonces reivindica el aborto y la eutanasia, y en medio está él sin sentido, sin encontrar el sentido de la vida. Es curioso, es que el hombre necesita saber de dónde viene y a dónde va. Es que la revelación es una clave de sentido. Es que cuando el hombre no tiene sentido en su vida, vive una desorientación que le genera un profundo sufrimiento, ¿no? La revelación de Jesucristo ilumina: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Dios ilumina el sentido de la vida y el sentido de nuestra existencia, ¿no?, la razón de nuestra existencia. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y cuál es la razón de mi existencia? Es que si alguien no es capaz de responder a esas preguntas, es imposible que dé lo mejor de sí mismo. Uno no puede dar, como se dice, no hay que darlo todo, ya, pero para poder darlo todo, tu vida tiene que tener un sentido. Al hombre y a la mujer de nuestros días no se le puede pedir darse, ¿no?, darlo todo, cuando no se le ha explicado el sentido de la existencia. Y no sabe de dónde viene. Claro. Que es un ser a imagen y semejanza de Dios. Por eso es tan importante, ¿no? Nuestro mundo necesita la explicación del sentido. La mayor pobreza es la carencia de sentido. La mayor pobreza es no entender qué sentido tiene la existencia. Entonces, la mayor caridad que podemos hacer al mundo es explicarle la razón de la existencia, ¿no? Tu vida tiene sentido. Tú has venido aquí porque has sido amado por Dios. Tu existencia nace de un amor de Dios que te ha dado a luz. Y que alguien descubra eso, se le abre el universo, se le abre la existencia, ¿no? Y ese es ese gran mensaje catequético que, bueno, pues hemos procurado en este encuentro transmitir, compartir, para poder difundir, ¿no?, en toda la nación costarricense. Monseñor, mil gracias, de veras, por estar con nosotros. Yo estoy segura que nuestra gente sabe dar gracias también, y ojalá entiendan que todos podemos dar ese mensaje de veras de la buena noticia. Bien. Mil gracias por estar con nosotros. Encantadísimo. Y a ustedes los dejamos con nuestros compañeros.